Las cosas han cambiado bastante y Ubisoft, quien en otras épocas lanzaba grandes juegos o simplemente juegos, dependerá de tus gustos supongo, resulta que ahora no es ni una sombra de lo que era y cada vez que vamos a hablar de ellos es como que automáticamente nos preguntamos ¿y ahora en qué la cagaste Ubisoft? Porque ahora resulta que están siendo demandados por una empresa de privacidad por recopilación de datos en juegos para un jugador para los cuales es obligatorio estar conectado a internet, así que estamos hablando de una multa de unos 100 millones de euros, justo lo que Ubisoft necesitaba ahora mismo. Por cierto, si me querés dejar un like y una suscribida, que YouTube está pegando fuerte últimamente, y ya conocemos la situación actual de Ubisoft, se encuentra atados de pie y manos con Tencent, quien se hicieron con el 25% de sus franquicias más queridas y dentro de unos años se queda con todo lo que falta. Y la empresa francesa durante los últimos años, muchos años en realidad, han tomado tantas malas decisiones que los millones simplemente se fueron, se iban lejos. Pero no ingresaban nuevos millones al mismo nivel, así que llegaron al punto al que llegaron. ¿Cuál sería este punto? El de anunciar orgullosos los jugadores activos en lugar de las ventas, que son dos cosas muy diferentes. Y pensar que algunos juegos tienen esta cantidad de jugadores en línea a pesar de estar disponibles en Game Pass con muchos más usuarios que Ubisoft Plus, y algunos usuarios todavía defienden esto de Shadows porque está disponible también mediante suscripción. Me parece muy gracioso a estas alturas. Ahora, volviendo al tema del video, tengamos en cuenta que esto es más importante de lo que parece, porque si perdiera en este caso, sentaría precedentes. Estamos hablando del requisito de mantenerse conectado para juegos single player, o sea que esto nos beneficiaría enormemente a futuro. Y es que algunos juegos sí están pensados para estar conectados todo el día, eso es más que obvio, pero en un single player eso es una tontería. Pero bueno, vamos con esto y dice lo siguiente: una empresa europea de privacidad ha presentado una demanda legal contra Ubisoft, citando preocupaciones sobre las prácticas de recopilación de datos de la compañía y el requisito de una conexión en línea para juegos de un solo jugador. Con sede en Austria, la organización sin ánimos de lucro NOYB, Centro Europeo de Derechos Digitales, se ha hecho cargo del caso de un fan de Far Cry que contactó con Ubisoft para averiguar qué datos había recopilado. La firma alega que Ubisoft ha incumplido las normas del RGPD y ahora se arriesga a una posible multa de hasta 92 millones de euros, 4% de los 2.300 millones de euros que Ubisoft facturó el año pasado. Ahora, esto es interesante porque hablamos de una única persona. ¿Te imaginas qué pasaría si una única persona logra meter en grandes problemas a una empresa como esta? Ahora, NOYB, que significa no es de tu incumbencia en español, fue creado por el activista de privacidad Max Schrems, quien anteriormente ayudó a sacar a la luz acusaciones de que datos personales se transmitían desde Europa a los Estados Unidos para su uso en el programa de vigilancia masiva PRIMS de la NSA. Y no te quedes solamente con la parte que dice activista, porque como escuchaste recién, no es precisamente una organización pequeña. Pero bueno, después dice: mientras jugaba a la aventura prehistórica Far Cry Primal, Ubisoft le dijo al usuario que había obtenido el tipo de datos que esperaría, información sobre cuándo se lanzó el juego, cuánto tiempo se jugó y cuánto se cerró. Aún así, el análisis de datos que Ubisoft había obtenido mostró una conexión a servidores externos 150 veces en 10 minutos, es lo que afirmó la organización, refiriéndose a esto como una recopilación de datos secreta. En cuanto a la necesidad de conectarse a internet, Ubisoft le indicó al usuario que era necesario para verificar la propiedad del juego tras su lanzamiento. La organización argumenta que, dado que la copia de Far Cry Primal del usuario se compró a través de Steam, el juego podía verificarse mediante esta plataforma sin necesidad de iniciar sesión en una cuenta de Ubisoft. Las leyes del RGPD establecen que la recopilación de datos solo tiene que realizarse si es necesaria, de lo contrario es ilegal. Una opción que Ubisoft anuncia para jugar juegos de PC a través de Ubisoft Connect sin conexión, aún mismo requiere una conexión inicial. Y mira, Ubisoft se está enfrentando a varias demandas. Tienen esta encima, después tienen otra con respecto a Meta por compartir datos personales de los usuarios de Ubisoft Store, después tienen otra de los accionistas que están molestos con el acuerdo que hicieron con Tencent, así que convengamos que se encuentran en una situación más complicada de la que ya estaban de base. Obviamente, estas empresas siempre intentan cubrirse por el acuerdo de licencia del usuario final que aceptas al comprar un juego, o como diría Ubisoft, alquilarlo, que estamos hablando de la misma empresa que dice que te tenés que sentir cómodo sin ser dueño de tus juegos. Pero bueno, ellos se intentan defender con estos acuerdos de licencia en donde se reconoce el uso de herramientas de análisis de terceros por parte de Ubisoft
Ubisoft para recopilar información sobre hábitos de juego y uso del producto. Y es loco porque te dicen aceptar la política de privacidad del juego implica reconocer que Ubisoft recopila datos del juego para mejorar su experiencia y la seguridad de nuestros servidores, así como datos de inicio de sesión y navegación para el funcionamiento y la seguridad de nuestros servicios. Ahora, la pregunta sería, ya que somos los que pagamos, ¿qué mejora va a significar esto para el usuario, o sea, para nosotros, para el cliente? ¿O es solamente una mejora pura y exclusivamente para la empresa aprovechándose de nuestros datos y privacidad? Me parece que eso último, ¿eh? Y acordate que hablamos de la misma empresa que afirmó que los jugadores no son dueños de sus videojuegos en una explosiva demanda por propiedad del juego de carreras The Crew. En una presentación judicial recientemente descubierta, Ubisoft ha declarado que los jugadores nunca fueron propietarios de sus copias de The Crew, sino que recibieron una licencia limitada para acceder al juego. Esta declaración forma parte de una demanda de Ubisoft sobre la propiedad del juego, interpuesta en California después de que la compañía cerrara los servidores del juego en marzo de 2024, dejándolo completamente injugable. En parte, esto lo hablamos, pero es que así es como quieren que todo funcione. Vivimos en una época digital en donde el camino es este, nos guste o no nos guste, y es triste porque los juegos realmente no nos pertenecen, y la verdad es que nunca nos van a pertenecer. Se encuentran en aplicaciones y bibliotecas de las cuales no tenemos ningún tipo de control, así que de una u otra forma no son nuestros. Según documentos judiciales revisados por Polygon, el equipo legal de Ubisoft declaró lo siguiente: la realidad es que los consumidores recibieron el beneficio de su trato y fueron notificados explícitamente en el momento de la compra que estaban comprando una licencia. La presentación afirma además que Ubisoft supuestamente engañó a los compradores de su videojuego The Crew, haciéndoles creer que estaban comprando derechos de propiedad ilimitados sobre el juego en lugar de una licencia limitada para acceder al juego. Ubisoft también argumentó que no se produjo ningún daño real y desestimó los reclamos de los demandantes de publicidad falsa y competencia desleal al afirmar que no hubo daño reconocible. Sea como sea, Ubisoft se encuentra en un estado decadente y Tencent se va a quedar con todo tarde o temprano, quienes no pagaron tanto dinero por Ubisoft en sí, sino por sus franquicias para tener más presencia en el mercado occidental a futuro. Y sería lo mejor que le podría pasar a Ubisoft. Convengamos que solamente en 2024 perdieron demasiados millones. Hablamos de fracasos importantes como el cierre de X-Defiance, Skull and Bones, Star Wars Outlaws y encima Shadows en este 2025, bueno, va por un camino mucho peor. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.